Y ahora hacemos contacto con el senador Javier Corral Jurado, justamente para platicar sobre esta iniciativa de prohibir que gobiernos extranjeros contraten publicidad en medios privados. Buenos días, senador. Gracias por esta entrevista para las audiencias de Radio Educación. Al contrario, con muchísimo gusto. Gracias. Pues antes que nada, queremos recordar a nuestro auditorio por qué se derogó este artículo, senador, que prohibía la transmisión de spots de gobiernos extranjeros en la también desaparecida Ley de Radio y Televisión, por favor. Bueno, ahí en realidad hay un error de información. No es propiamente que se haya abrogado o eliminado esa disposición. Yo creo que cuando nuestra presidenta habló de una legislación en materia de contenidos extranjeros que estaba en la ley, se refería a una vieja disposición que estaba en la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960. Hay que recordar que esta ley duró prácticamente 50 años sin ser movida, hasta que hubo una reforma que se conoció, por cierto, como la Ley Televisa, que buscó modificar algunos de los artículos, pero tampoco eliminó esa disposición. En realidad, aquella disposición se refería a la retransmisión de programas de radio y televisión de producción extranjera. No venía propiamente considerado los temas de anuncios, de spots o los distintos formatos en los que se puede transmitir contenidos en materia de radiodifusión. Lo importante, vamos a decirlo así, es que ahora la presidenta ha tomado una iniciativa muy importante dentro de lo que será la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Hay que recordar que el año pasado el Congreso de la Unión extinguió varios de los organismos autónomos, entre ellos el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ello generó un reordenamiento legal, particularmente en la materia de atribuciones, qué va a cada quien, qué va a la nueva agencia digital y de telecomunicaciones, qué va a la Secretaría de Gobernación, qué va a competencia económica. Y entonces dentro de todo este ajuste que habrá, se va a presentar una nueva ley que sustituye a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En realidad recupera prácticamente todo el articulado de la anterior ley, pero incorpora esta nueva redistribución de funciones y facultades. Entre estos artículos, hasta donde la propia presidenta ha manifestado, vendrá una regulación para tener un mayor control sobre contenidos extranjeros que puedan ser radiodifundidos en nuestro país, de tal manera que intervenga la Secretaría de Gobernación en la revisión y supervisión de esos contenidos, para que no nos pase lo que penosamente ha sucedido, que una empresa de televisión, en este caso Televisa, ha difundido spots con un contenido altamente denigratorio de nuestra comunidad, de nuestros connacionales, pero particularmente de la comunidad migrante. Un anuncio que fue pautado como spot por el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos y que fue redifundido, efectivamente en contravención de algunas otras disposiciones legales y constitucionales, no solamente aquella que refirió la presidenta, y también de una falta de solidaridad y de empatía con el momento actual que vive la comunidad migrante mexicana en los Estados Unidos, y particularmente de los que pretenden desde este país ir hacia allá. Entonces, se va a incorporar una disposición para que tanto los concesionarios de radio y televisión, así como aquellos que operan fórmulas o plataformas de audio y televisión restringidas, estén obligados a presentar a la Secretaría de Gobernación solicitud para autorizarles la transmisión de contenidos que hayan sido pagados, patrocinados o encargados por gobiernos extranjeros, por organismos internacionales o incluso por empresas comerciales, personas morales o físicas,
y que ello requiera de una previa autorización, y que también el incumplimiento de esa norma represente una sanción verdaderamente ejemplar. Todo esto pues con la finalidad de proteger pues no solamente el interés nacional, ¿no? Claro. No es un tema de seguridad nacional, sino de derechos humanos. Senador Corral, porque fue ético, fue legal que Televisa y TV Azteca pues transmitieran estos spots del gobierno de Donald Trump que consideran a los migrantes como criminales. Hay que recordar que a pesar de que está prohibido, los medios debemos atenernos al artículo primero de la Constitución, que prohíbe todo acto discriminatorio, ¿no? La propia ley de telecomunicaciones que prevé que la programación pues debe de atenerse a ciertos valores, entre ellos pues la de pues no promover esto, ¿no? En los medios de comunicación y promover la unidad nacional. Sí, es correcto, tiene razón. A ver, la transmisión de los spots por parte de la empresa televisora, aun cuando no existiera aquella disposición que provenía de la ley de 1960, aunque no estuviera vigente, sí hay otras disposiciones, como usted muy bien lo ha referido, no solo el primero constitucional, pues el segundo de la Constitución con toda claridad, varios de la Ley Federal de Telecomunicaciones, varios de la Ley contra la Discriminación, porque atentan estos contenidos pues contra la dignidad humana, contra los derechos, porque hacen apología de la discriminación por origen nacional, por nacionalidad, porque ponen en vilo un concepto fundamental de identidad y unidad nacional, porque es una ingerente indebida de un gobierno extranjero dentro de nuestro país, en un proceso que de suyo ha sido muy injusto, que es toda esta persecución migratoria de Donald Trump. Además de todas estas disposiciones legales, pues hay que recuperar o recordar que algunas empresas de televisión y de radio se han impuesto un conjunto de normas de carácter ético, incluso algunos han nombrado defensores de audiencias. Bueno, todo esto ha fallado en esta transmisión, no solamente el incumplimiento de las leyes, sino también un sentido ético básico, fundamental, que debe operar en quienes hacen uso y explotan comercialmente, porque además es un negocio muy rentable, un bien del dominio de la nación, porque la radio y la televisión opera bajo la concesión de frecuencias en el espectro radioeléctrico del país, y eso constituye un bien de la nación, y por lo tanto también brindan un servicio público, y tanto el servicio público como el bien de la nación deben estar sujetos a condiciones, a limitaciones, a modalidades que el Estado debe imponer, pues en protección de los derechos humanos, en protección sí de la libertad de expresión, sí del derecho a la información, pero también hay otros valores que deben compatibilizar con la libertad de expresión. Y en este sentido, sobre todo cuando se trata de concesiones otorgadas por el Estado, hay que asegurarnos de que estos contenidos no promuevan mensajes discriminatorios, degradantes, ¿verdad? Porque si analizamos el spot, es de una rudeza en términos de no solamente estereotipos, sino de un rechazo claramente étnico, las imágenes que ahí se producen, que se reproducen, cómo se arma, es amenazante, es intimidatorio. Bueno, ahí faltó también pues un mínimo de solidaridad con el país, ¿no? En una circunstancia como la que tenemos. Ahí falta empatía para entender el momento que vive México, porque pues es cierto, por un lado lo estamos entendiendo en lo comercial y ahí vamos avanzando, pero por otro lado está permanentemente una campaña de agresión contra la comunidad hispana en Estados Unidos y particularmente la mexicana en términos migratorios. Ahora, lo importante es, y hasta donde yo tengo entendido, vendrá, al parecer el día de hoy, al Senado de la República esta nueva iniciativa de la presidenta. Obviamente, pues esa es muy completa, pero ya deberá venir en el articulado disposiciones que prohíban específicamente, o más que prohíban, perdón, que regulen, que reglamenten específicamente la transmisión de contenidos extranjeros. Y hay que aclararle al público que los contenidos extranjeros
en formatos de anuncio, de spot, de transmisión en vivo, de cápsula informativa, porque todo eso luego tiende a ser también formatos comerciales, ¿no? A la Bien. gente a veces le disfraza, ¿no? Entonces, que todo esto lo debemos entender como aquello que se produce total o parcialmente en el extranjero y que es patrocinado por el extranjero, o sea, que es pagado, encargado por el extranjero. Claro. Y debe haber sanciones muy ejemplares. Yo he propuesto que la reiteración del incumplimiento a una intervención indebida como esta signifique la revocación de la concesión. Es que hay una falta de incluso de cumplimiento del objeto social de la concesión. Entonces, si van a estar sirviendo a poderes extranjeros o a intereses extranjeros, pues el Estado tiene que recuperar las frecuencias. Muy bien. Pues, senador Javier Corral, le agradecemos mucho esta entrevista para las audiencias de Radio Educación. Muchas gracias. Al contrario, un saludo a ustedes.